he venido no hace mucho tiempo a predicar. Me agrada estar aquí en la iglesia de San Miguel, me considero parte de ustedes, aunque teológicamente es así, somos la iglesia de Cristo, sirviendo en distintos lugares, en distintas localidades acá en la provincia de Buenos Aires, pero somos parte de la misma iglesia del Señor, así que eso es un gran privilegio, el cual disfruto mucho. Así que gracias por invitarme, pastor, y gracias a ustedes por recibirnos y tratarnos siempre con tanta cordialidad, con tanto amor, el amor de Cristo que se puede ver reflejado en las acciones, ¿no?, de cada uno de ustedes. Estamos muy contentos con eso. Así que hoy viene con Matías, como ya lo presenté hace un momento. Él es un amigo personal, también él se congrega en nuestra iglesia hace aproximadamente 2 años. Lo conocimos a Mati estando ahí con el negocio ya en el barrio, él vive por allí cerca también, así que como dije, él me pidió venir hoy, bueno, obviamente que le acepté que venga conmigo para acompañarme y conocer también a ustedes y que ustedes puedan conocer a una de las personas que cada domingo se congrega con nosotros en Villa de Mayo para adorar al Señor. Así que vamos a abrir nuestras Biblias a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. El pastor Adrián hace un momento leyó todo el párrafo que vamos a estar poniendo bajo examinación en esta mañana y aprendiendo. Obviamente no voy a predicar todo el párrafo que él leyó, sí voy a poner un poquito del contexto, aunque todo lo entendemos. Que está hablando del Sermón del Monte, es esta porción de la palabra de Dios, así es como conocemos, Mateo capítulo 5 a capítulo 7. ¿Sí? Tantas enseñanzas que el Señor imparte allí a sus discípulos, que también son para aplicación a nosotros. ¿Sí? La verdad de la palabra de Dios se aplica a todos los tiempos, a todas las épocas, a todas las culturas, a todos los idiomas, etcétera, etcétera. Entonces los principios que extraemos del Sermón del Monte también son totalmente aplicables a nuestras vidas hoy y aún como iglesia. Así que vamos a ir leyendo el pasaje a medida que vamos desarrollando el tema de hoy, así ahorramos también un poquito de tiempo, y como dije, porque el pastor ya tomó el tiempo para leer todos estos versículos. Creo personalmente que la división lógica del pasaje es comenzando el versículo 19, como él correctamente leyó, y avanza hasta el versículo 34. Nosotros vamos a tomar hoy para estudiar específicamente versículo 25 al versículo 34, pero voy a hacer una breve mención a los versículos anteriores, porque como dije, es parte de un mismo contexto, es una misma enseñanza. Es un solo hilo acá de enseñanza, es un argumento principal que Jesús tiene en mente al enseñarnos esto. Y creo que el tema de este amplio pasaje de la palabra de Dios está en el versículo 33, donde dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y después va a empezar a hablar de las cosas de este mundo y las cosas del cielo, y vamos a ir viendo eso a medida que desarrollamos nuestro tema hoy. Yo estoy predicando a propósito del Sermón del Monte ya hace unos cuantos meses. Esta vez pienso que voy a avanzar unos cuantos versículos, y después me quedan 2 versículos, o a veces me quedan un versículo. La palabra de Dios es tan rica, y hoy hablábamos con el pastor cuando recién llegué. Él me estaba compartiendo algunas cosas acerca de la enseñanza aquí en la iglesia, y yo decía, la Biblia es una mina inagotable de tesoros. Nunca terminas de aprender, nunca se agota. Personas a veces dicen: pero ya habrás terminado de predicar toda la Biblia. Amigos, a veces inconversos, y yo siempre digo, no tiene fin. Es eterna la palabra de Dios, nunca terminas de aprender. Así que vamos a crear un poquito más de conocimiento hoy de la palabra de Dios, de conocimiento intelectual, que después también debe afectar nuestras vidas prácticas, porque esa siempre es la idea de la palabra de Dios: instruirnos para que después eso lo hacemos práctico en nuestras vidas diarias, en nuestras vidas cotidianas. Entonces, como dije, el tema está ahí en el versículo 33, se habla de prioridad. ¿Sí? El Señor está enseñando a sus discípulos, aunque yo creo que Él tiene en mente a los líderes religiosos de ese tiempo, y recordamos que los discípulos del Señor, antes de ser sus discípulos, seguramente eran discípulos de algún otro maestro, o estaban expuestos a las enseñanzas de algún otro rabí. Y sabemos que la religión del tiempo de Jesús tenía las cosas totalmente invertidas, porque sabemos que los líderes religiosos de ese tiempo, los fariseos principalmente, como los reconocemos en la palabra de Dios, eran hipócritas,
y realmente ellos no buscaban primeramente el reino de Dios y su justicia, sino que buscaban principalmente las cosas de esta tierra. Hay un pasaje en las Escrituras que no vamos a ir ahora que dice que ellos eran avaros, ¿sí? Avaros. Ellos más pensaban que ser prosperados materialmente y tener posesiones de esta tierra era una demostración de espiritualidad, de estar bien con Dios. Y no siempre eso era así. Entonces ahora tiene que venir Jesús y cambiar radicalmente eso, esa manera de pensar de sus discípulos. Y acá Él pone cuál es la meta de la vida de los discípulos, cuál debe ser su prioridad, porque la idea primeramente es eso, va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, que ahora vamos a ver qué son esas cosas, o serán añadidas. No está diciendo que tenemos que únicamente, sino primeramente, porque hay cosas de las cuales también tenemos que ser responsables. Tenemos que trabajar, tenemos que cumplir con responsabilidades como ciudadanos. Hablamos de eso en el tiempo de la escuela dominical. Pero dice primeramente, entonces está hablando de prioridad. ¿Cuál debe ser la meta? ¿Cuál debe ser la prioridad de los verdaderos discípulos del Señor? El reino de Dios y su justicia. ¿Sí? Como dije, yo estoy exponiendo este párrafo y hoy en la tarde voy a predicar este mismo pasaje, así que Matías va a tener que bancar 2 veces lo mismo. Pero bueno, es así. Habitualmente, cuando el pastor me invita, yo traigo ya, y todos deben darse cuenta de eso, a menos que él me pide específicamente un tema. Yo ya traigo un tema que he predicado antes, ¿no? Así que hoy va a cambiar un poquito ese, porque no lo he predicado todavía, lo voy a predicar hoy en la tarde. ¿Sí? Pero hemos venido desarrollando este pasaje y pusimos el tema, como ya mencioné, y después cómo es posible que podamos hacer una realidad que la prioridad de nuestras vidas sea el reino de Dios y su justicia. Eso tiene que ver con ciertos requisitos que debemos tener en cuenta. Y ahí es donde vamos a mencionar brevemente versículo 19 al versículo 24. ¿Sí? Primer requisito, hay 3 requisitos a mi entender en este pasaje. Pueden ser más, usted puede hacer su exégesis y quizá encuentre más, pero básicamente yo encuentro 3 requisitos que son necesarios para que el reino de Dios y su justicia sea una prioridad en forma práctica en nuestras vidas. No solamente algo que reconocemos, no solamente algo que entendemos, no solamente algo que creemos, sino algo que lo practicamos, que lo hacemos realidad en nuestras vidas. Primer requisito, tener un corazón que atesora lo celestial por sobre lo terrenal. Y eso es versículo 19 al 21 básicamente. Que el versículo 21 dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Después seguimos estudiando y el segundo domingo, como dividimos el pasaje, es tener un pensamiento enfocado únicamente o primordialmente en servir a Dios y no a las riquezas. Y eso es lo que tiene que ver con el ojo bueno y el ojo malo. Tiene que ver con perspectiva, tiene que ver con visión espiritual. Si tu ojo es bueno, vas a estar enfocando en las cosas del Señor, en las cosas que a Dios le interesa. Vas a buscar las cosas de arriba y no las de la tierra. Y si tu ojo es malo, entonces vas a buscar las cosas terrenales y eso va a traer una ceguera espiritual a tu vida y no vas a andar dentro de la voluntad de Dios. Esos son los 2 primeros requisitos. Entonces, tener un corazón que atesora lo celestial por sobre lo terrenal. Segundo, tener un pensamiento que enfoca primariamente o primordialmente en servir a Dios y no a las riquezas. Y hoy, al examinar versículos 25 al 34, vamos a determinar cuál es el tercer requisito necesario para que la prioridad del reino de Dios y su justicia sea una realidad en nuestras propias vidas. ¿Sí? Así que vamos a estudiar el párrafo y al final, aunque creo que ustedes van a ir dándose cuenta a medida que vamos desarrollando la enseñanza de hoy, al final vamos a determinar cuál es ese tercer requisito. ¿Sí? Quédense tranquilo que lo vamos a hacer con la ayuda del Señor en esta mañana. El Señor Jesús entonces continúa con su enseñanza. Y el versículo 25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Ahora el Señor repite 3 veces estas mismas palabras. Entonces es importante y tenemos que tener cuidado cuando el Señor repite varias veces la misma idea, es porque hay un énfasis. Y eso un poquito ya te da la idea de lo que es el propósito de la enseñanza en ese pasaje. 3 veces él repite lo mismo. Versículo 25, como leímos, versículo 31 dice, no os afanéis. No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Y versículo 33 dice, así que no os afanéis por el día de mañana. 3 veces. Pero el Señor indica que acá hay un problema. Y ese problema es
estar afanados. Ahora, nuestra traducción Reina Valera 1960 usa la palabra afanar, afanéis, y el significado de esa palabra es interesante. Algunas otras versiones lo tienen escrito distinto, pero la definición de la palabra afán es también ansiedad, preocupación, angustia. Es una preocupación extrema cuando se enfrentan situaciones que uno no puede controlar o solucionar humanamente. No sé, hoy en día está muy de moda la palabra estrés. Estrés por esto, estrés por el otro. Tiene que ver con preocupaciones. La gente se pone ansiosa, la gente se pone bajo mucha tensión. Muchos tienen que tomar medicamentos, muchos tienen que pedir licencia en sus trabajos. Ahora la están peleando con las RT y lo ponen también como parte de los problemas laborales. Pero tiene que ver básicamente con preocupaciones extremas. Y eso nos ilustra en forma más clara quizás la idea de esta palabra afán, ansiedad, preocupación, pero una preocupación extrema. No sé si alguna vez te pasó que enfrentaste una situación que estás tan preocupado que te duele el estómago, ¿no? Que es como que se te cierra, hay algo acá que te pasa. Tiene que ver con preocupaciones, por cómo estás pensando, qué está pasando por tu mente, por tu corazón y también por el mío, por supuesto. Eso produce ese tipo de situación que puede afectar y afecta emocionalmente y afecta mentalmente y afecta también espiritualmente. Puede llegar a tener efectos negativos en nuestra vida espiritual, como pasaba acá en la vida de los discípulos, de las personas a las cuales el Señor estaba enseñando. Ahora, como seres humanos, los discípulos del Señor sabían que la vida les demandaba ciertos recursos básicos para subsistir. Eso es la comida, la bebida y el vestido. Podríamos agregar también la casa, el lugar donde vivimos, como parte de eso. Y a su vez eso demanda cierta solvencia económica para solventarlos. Por supuesto que el Señor también sabía todo esto y además sabía que esto producía en sus discípulos un estado de preocupación, como acabo de mencionar, que les afectaba mental, emocional y hasta espiritualmente. Si podemos parafrasear un poquito este versículo y permítanme hacerlo, lo que Jesús está diciendo a sus discípulos es: dejen de preocuparse, dejen de estar tan ansiosos por la comida, la bebida y la ropa. El Padre que les dio la vida, Él va a encargarse de sustentarla. Vamos a ver eso ahora enseguida. Ahora, esto no significa que Jesús está alentando la ociosidad, ya que hay muchos pasajes en la palabra de Dios, y puedes estudiar, leer por lo menos el libro de Proverbios, seguramente lo has hecho. Allí encuentras muchos versículos donde Dios condena la pereza, donde Dios condena al que duerme demasiado. Y es más, nos ordena trabajar, porque a través del trabajo Él provee para nuestras necesidades. Segunda Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10 dice: que no quiere trabajar, que tampoco come. No es que no puede trabajar o que no consigue un trabajo, el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Es lógico. Entonces tenemos que trabajar, tenemos que hacer nuestra parte, pero el que suple las necesidades de sus discípulos y nuestras necesidades es nuestro Padre Celestial. Ahora, es importante recordar, porque eso nos va a ayudar y nos va a dar un poco más de sentido a la enseñanza que Jesús está dando acá. Es importante pensar esto: cómo era el sistema de trabajo y la remuneración en los tiempos de Jesús, en los tiempos bíblicos, para la gente común y corriente, para la clase media, podríamos decir. ¿Sí? Ellos tenían que salir día por día a buscar trabajo. O sea, el sostén era día por día. Por eso es que tiene mucho sentido cuando estamos estudiando la oración modelo, aquí en Mateo capítulo 6, y en el versículo 11 dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Nosotros estamos acostumbrados a vivir con la heladera llena, pero acá era día por día, día por día. Entonces las personas tenían que salir y pararse en un lugar y esperar que algún señor acaudalado, rico, dueño de una hacienda, los contratara. No vamos a ir al pasaje, pero si quiere puede anotarse. Algunos toman notas, en mi iglesia muchos toman notas, principalmente los jóvenes, y a veces me dicen: pastor, usted dijo 3 aspectos o 3 características
A mí no me gusta mucho usar la palabra 3 puntos, 5 puntos, pero es una cuestión personal nada más, eso no es muy importante. Ellos me dicen, pero olvidó el segundo aspecto, o no lo expresé claramente, porque ellos van escribiendo y van poniendo los encabezamientos. Es como les enseñamos también un poquito a hacer homilética mientras predicamos, una forma que me gusta hacerlo porque los chicos aprenden y ellos después pueden conversar con otros, si tienen su bosquejito ahí, pueden usar eso para compartir de la palabra de Dios. Entonces, si estás tomando nota, anotá Mateo capítulo 20, donde el Señor está hablando de la persona que sale a la plaza y busca obreros, y vienen los que vienen primero, los que vienen al final, pero al final a todos les da un denario. Y hay un problema, y algunos se están quejando. Allí puedes entender la idea de cómo era el sistema de trabajo en ese tiempo y la remuneración que recibían las personas. Era un denario. Probablemente era para suplir necesidad de ese día. Entonces eso es importante que nosotros tratamos de meter en nuestra mente porque tiene que ver con lo que él está enseñando acá. ¿Sí? Ellos tenían que salir y buscar trabajo. Entonces, al considerar este detalle, que no es menor para entender mejor lo que Jesús está enseñando acá, podemos comprender la propensión frecuente a estar ansiosos o preocupados ante la incertidumbre de si ese día alguien les daría un trabajo o no, porque de eso dependía el sustento para ellos. Ahora, el Señor continúa con su enseñanza y seguidamente Él va a exponer dos razones elementales por las cuales sus discípulos no deben estar ansiosos o preocupados. ¿Sí? Pero esa preocupación tan extrema, no preocupación por cosas lógicas. Vos tenés que preocuparte todos los días, levantarte horario y trabajar. Vos tenés que preocuparte que tus hijos estén yendo a la escuela. Preocupaciones lógicas, cotidianas, obvias. Como dije recién, no estamos hablando de... En este caso son preocupaciones tan extremas que nos producen ansiedad, que hasta a veces nos enferman físicamente. ¿Sí? Entonces él va a dar las dos razones. Y eso, la primera razón la tenemos en versículo 26 al 30. Y es esto: porque ellos son más valiosos que la creación a la cual Dios también cuida. Los discípulos, los hijos de Dios, y ahí nos incluimos nosotros también, somos más valiosos que la creación a la cual Dios también cuida. Mire cómo el Señor lo enseña acá. Vamos a ir avanzando. La primera razón por la cual los discípulos verdaderos del Señor no deben angustiarse por el sustento de sus vidas estriba en el hecho de que si Dios cuida su creación, ¿cuánto más nos va a cuidar de ellos, que son sus hijos? Posiblemente durante su discurso el Señor Jesús volvió la atención de sus discípulos hacia las aves que cruzaban los cielos, porque era cielo abierto, el Sermón del Monte. Tuvimos el privilegio hace 2 años de ir a Israel y estuvimos en ese lugar, y es todo abierto. Están los pequeños montes, porque el Señor subió a la ladera de uno de ellos, que son relativamente bajos, y desde allí se sentó, y han hecho estudio de acústica y a cuántos kilómetros puede llegar la voz de una persona, para que todos puedan escucharle bien. No me acuerdo qué es la distancia, pero es ideal. Cuando vos podés entender la geografía, es como que le encontrás mucho más sentido a lo que está diciendo el pasaje. Después está la playa y al fondo está el mar de Galilea. De hecho dice que algunos acercaban las barcas y oían desde las barcas. La gente que estaba pescando acercaba la barca hasta el borde, hasta la playa, y de allí podían escuchar perfectamente al Señor. Y es posible que el Señor, observando las aves, dice: miren, ahí está, las aves del cielo. ¿Y qué pasa con ellas? Miradla. No siembran ni ciegan, ni recogen en graneros. ¿Y qué pasa? Y vuestro Padre Celestial las alimenta. Ahora, no quiere decir que las aves no hacen su parte. Se mueven, van, buscan, bajan en los sembrados, buscan las semillitas que providencialmente Dios dejó para que ellos se alimenten, y después alimentan a sus hijos. A veces, dependiendo de los climas, hay aves que son de migrar hacia otros lados. O sea, hacen su parte también. Otra vez, Jesús nunca está enseñando que esperamos con los brazos cruzados, ¿no? Voy a orar que Dios me dé un trabajo y no me levanto ni a las 8 de la mañana para salir a buscarlo. Bueno, hoy está muy de moda entrar los currículos por internet, pero ni siquiera te da ganas de abrir tu computadora. Abrir tu computadora y en lugar de ver si te mandaron una solicitud de trabajo, a propósito, por las dudas que no te mandaron una, vos te pones a jugar los jueguitos. Tenemos que hacer nuestra parte, como dije.
¿sí? Pero acá la enseñanza es que Dios provee, el Señor provee. Ahora, es un hecho que deben existir miles de millones de aves alrededor del mundo. Y si nos ponemos a pensar lo que se necesitaría para alimentar día a día todas esas aves, es obvio que se necesitaría una gran cantidad de graneros. Lo que implica una gran cantidad de graneros que implica una gran cantidad de dinero. Sin embargo, esto no es un problema para Dios. Todos los días estas aves reciben de parte de su Creador el alimento diario. Ahora bien, si Dios tiene este cuidado de las aves, que son animales, muy sencillos, pero animales al fin, Jesús pregunta, fíjense, Jesús hace la pregunta, Jesús desafía, quiere hacerle pensar, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Bueno, viene más abajo eso. Versículo 26, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Cuál es la respuesta? Es obvia la respuesta. Sí. Los discípulos, como nosotros, somos imagen y semejanza de Dios. Por lo que Él tendrá cuidado de la corona de su creación. Eso somos nosotros. ¿Qué es lo último que Dios creó? Al final de todo, cuando todo lo hizo bueno, cuando todo lo hizo perfecto, el hombre y la mujer. Algunos dicen que solamente es la mujer. Creo que los dos. A mi entender son los dos. La frutilla de la torta. O el último moño que pones cuando estás haciendo una decoración. Mi esposa es increíble en eso, ella hace muy buenas decoraciones. Siempre lo último que pones es un detalle especial. A veces un moño, a veces una cosa ahí. Si es el día del padre, por ahí una corbata, que eso indica a los padres. Aunque ya no muchos usamos corbatas ahora. Pero es lo último. Entonces, ¿cómo Dios no va a cuidar, no va a proveer para lo que es la corona de su creación? Lo más importante para Dios, hermanos, somos nosotros. Y no quiero salir del texto, pero una cosa que nos debe llevar a pensar y dar gracias a Dios y darnos cuenta que somos lo más importante para Dios y lo más valioso para Dios es el precio que Dios pagó para salvarnos. La sangre preciosa de su Hijo. Por eso es que para Él somos tan importantes. Y si somos tan importantes, por supuesto que Él va a suplir cada necesidad que nosotros podamos tener. Jesús insta a sus discípulos a confiar en la provisión de Dios. Ya que aunque se preocupen cada día, eso igualmente no cambia nada. Eso es lo que exactamente dice en el versículo 27. Cuando dice, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Ojalá yo pudiera hacerlo. Hoy me añadieron acá un cosito de reina. Pero no se puede. Normalmente no se puede. No tiene sentido la idea. No tiene sentido que se estén preocupando de esa manera, pero igualmente con preocuparse no cambia nada. Es como la gente que está ansiosa. A mí me pasa, no sé si ven la parada de los colectivos, ¿no? La gente que sale casi hasta la mitad de la avenida, casi más lo choca un auto para ver si ven el colectivo. El colectivo no va a venir más rápido por eso. No, yo estaba pensando eso. Yo a veces lo hacía inconscientemente. Qué necio, ¿no? Qué tonto. No cambia nada. El colectivo va a venir cuando tiene que venir. Pero estás tan ansioso, ¿viste? Que ya llegas tarde y que te van a retar el trabajo, que tenés un compromiso y no vas a llegar y estás saliendo hasta la mitad de la calle, casi provocamos un accidente y va a venir más temprano el colectivo por eso, no va a arreglar nada, va a venir la hora que va a venir y punto. Entonces, un poco eso es la idea para ilustrarlo a nuestro tiempo, ¿no? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, por mucho que se preocupe, añadirle su estatura un codo? Nadie, no se puede. Así que no perdamos el tiempo afanándonos y preocupándonos tanto y haciéndonos tantos problemas cuando hay situaciones que no podemos controlar. ¿Sí? Ahora, hay otra ilustración que Jesús usa aquí para ayudarnos a entender que lo más importante para Dios somos nosotros y por eso Él va a proveer nuestras necesidades. Pero fíjense cómo lo hacen. Qué magistral el Señor para enseñar. Si el segundo ejemplo del Señor, que ilustra a sus discípulos que ellos son más valiosos que toda la creación, la encontramos en versículos 28 y 29. Miren lo que dice allí. Y por el vestido,
¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Otra de las necesidades básicas del ser humano es el vestido, es la ropa. Y podemos incluir ahí también la casa, donde vamos a vivir. Podemos incluir ahí. Ahora, cuando hablamos de estas cosas y hablamos de necesidades, son necesidades, no comodidades, necesidades. El Señor prometió suplir nuestras necesidades y a veces, y muchas veces, nos permite disfrutar de muchas comodidades. Acá dice el vestido. Bueno, mi esposa no es de comprar mucha ropa, pero yo no entiendo a veces por qué personas tienen tanta ropa. Tanta ropa. A veces no sé si mirás esos documentales en la televisión que muestran las mujeres y los hombres también en algunos casos, solamente por batir récord. Pero eso también me muestra un problema que el ser humano tiene. Tanta cantidad de ropa, tantos pares de zapatos. Y quizás los discípulos del Señor estaban preocupados, porque una de las cosas que marcaba que la gente tenía sus tesoros puestos en las cosas de la tierra tiene que ver con eso. Más arriba en los versículos que mencioné, nada más que no entré mucho en detalle. Conmigo ahí, versículo 20. Dice: si no haceo tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni los ladrones no minan ni hurtan. Bueno, la polilla tiene que ver con la ropa, tiene que ver con la tela, que las polillas podían entrar y destruir todo en un ratito. Por más calidad que tenga la tela y por mejor ropa que sea, igual la destruían. Entonces, la gente perseguía mucho esas cosas. Y probablemente no se conformaban con un vestido, querían más vestidos. Y quizás los discípulos del Señor estaban luchando con eso. Pero Jesús dice: por el vestido, ¿por qué os afanáis? ¿No? Y después da el ejemplo de los lirios, ¿sí? Esas plantas, ¿sí? Y otra necesidad básica, como dije, ese vestido es una necesidad. Jesús afirma que ni siquiera uno de los reyes más ricos, y quizás el más rico a mi entender, por lo que la Escritura dice, el rey Salomón, el rey más rico del mundo, se ha vestido como los lirios del campo. Impresionante eso, ¿no? Yo estaba leyendo en estos días primer libro del Reyes, capítulo 10, donde la reina de Saba visita a Salomón. Y vieron que una de las cosas por las cuales ella se queda impresionada, dice el texto, es por ver cómo vivían sus maestresalas, o sea, sus siervos, las habitaciones que tenían y la ropa que vestían. No da la descripción de cómo eran, pero si vos pensás cómo vestían los sirvientes de Salomón, te puedes imaginar cómo vestía él. Impresionante. Sin embargo, Jesús dice que ni aun Salomón se vistió como los lirios del campo, los cuales no trabajan ni hilan, pero Dios los viste de gran hermosura y esplendidez. Entonces, luego de llevarlos a pensar en esta, porque dice considerar, miren, pongan atención, fíjense. Esa es la idea de la palabra considerar. Y le muestra las plantas. Y probablemente le mostró otro lugar donde había plantas y los discípulos podían entender mejor lo que el Señor estaba diciendo. Y después va a ser la aplicación espiritual. Entonces, después de hacerles pensar, hacerles considerar eso, el Señor otra vez le hace la pregunta. ¿Sí? Versículo 30. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la ha visto así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y ahí ya vamos a ir viendo un poquito cuál es el requisito. ¿Cuál es el requisito que necesitamos para hacer una realidad en nuestras vidas el reino de Dios y su justicia primero? Tiene que ver con fe, tiene que ver con confianza. Vamos a llegar más a profundidad en un momento a eso. ¿Sí? Entonces la pregunta es: ¿no hará mucho más por vosotros?
hombres de poca fe? ¿Y cuál es la respuesta otra vez? Por supuesto que sí. Si Dios tiene cuidado de vestir de una forma tan hermosa a plantas efímeras que van a terminar al horno de fuego, ¿cuántos más no se va a encargar de proveer para sus hijos amados que valen más que toda la creación? Entonces, la primera razón por la cual nosotros, los discípulos del Señor en ese tiempo y nosotros, no debemos estar ansiosos, no debemos estar afanados, no debemos estar preocupados, es porque valemos mucho más que la creación de Dios y somos lo más importante de su creación. Y Él nos dio la vida. Si Él nos dio la vida, entonces Él va a sustentar nuestra vida. Es algo tan lógico, tan obvio, pero a veces nos cuesta comprender. Ahora el Señor continúa con su magistral enseñanza y Él va a exponer la segunda razón por la cual sus discípulos no deben preocuparse por las necesidades básicas para la vida. Y la segunda razón la tenemos en versículos 31 y 32. Y es porque su Padre Celestial sabe que ellos tienen necesidad de estas cosas. Dice el versículo 31: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? ¿Por qué? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Jesús dice a sus discípulos que ellos no deben angustiarse, no deben afligirse, no deben preocuparse al extremo, ya que ellos no son como los paganos que no conocen a Dios, los cuales sí ponen sus esperanzas en cosas efímeras y cuando no las pueden conseguir se angustian, se desesperan, desfallecen. Pero ellos tienen un Padre Celestial que tiene cuidado de cada uno de ellos. Tenemos un Padre Celestial que tiene cuidado de cada uno de nosotros. Entonces la clave para no estar ansiosos, preocupados, angustiados, es ser consciente de la clase de Padre que tenemos. Fíjense que el versículo dice, pero vuestro Padre, ni siquiera dice, pero el Padre, sino dice, pero vuestro Padre. Es una relación personal que tenemos con Dios, como nuestro Padre. Cuando Él nos da la convicción de nuestro pecado y produce arrepentimiento en nuestra mente, en nuestro corazón, y nos da la fe para creer en Cristo Jesús como nuestro Salvador y nuestro Señor, entonces a partir de ese momento se establece una relación. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Entonces lo que Jesús dice acá es porque tu Padre Celestial sabe que tenés necesidad de estas cosas, y si las sabes, es obvio que las va a suplir. Vos sabés la necesidad que tienen tus hijos. La sabés puntualmente porque sos su papá. Si sos un papá responsable que te inmiscuye en los asuntos de tu hogar, de tus hijos, de tu esposa, lo vas a saber. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Vas a proveer lo que ellos necesitan. Así es Dios. Es igual. Él nos ama, somos sus hijos. No esté desesperado, no esté angustiado, no esté ansioso. Recuerde que su Padre Celestial sabe las necesidades que usted tiene y las necesidades que yo tengo. Él es el dueño del mundo. A Él le pertenecen todas las cosas. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y Él ha prometido suplir todas nuestras necesidades. La Biblia dice en Filipenses capítulo 4, versículo 19, el apóstol Pablo estaba en la cárcel y él está escribiendo a la iglesia de Filipos que le mandó un donativo, que le mandó una ofrenda de amor muy sacrificial, muy esforzada. No solamente la ofrenda en sí, sino cómo llegó la ofrenda por medio de Epafrodito a Roma. Y en ese contexto Pablo dice, refiriéndose a ellos, él está orando por ellos, y mira la certidumbre del apóstol Pablo, dice, mi Dios pues suplirá
todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora, yo creo que no solamente se refería a lo material, a que también a lo espiritual, pero tiene que ver, creo, también con lo económico, porque ellos hicieron un gran esfuerzo. Y las iglesias de Macedonia, por lo que dice 2 Corintios capítulo 8 y 9, eran iglesias pobres, extrema pobreza. Pero dice que abundaban en riquezas, no de su dinero, sino de su generosidad, actitud. Y Pablo dice, Dios va a suplir eso. Quizás hicieron un gran esfuerzo, quizás se privaron de algo importante para su vida para mandármelo a mí. Quizás no comieron un día. Dios va a suplir eso. Y Dios también va a suplir necesidades espirituales, crecimiento espiritual. Uno aprende, cuando hay escasez, también aprende. Entonces hay promesas que Dios va a suplir. Y esas son las promesas que más me impactan. Ahora, ¿qué debe hacer un discípulo? ¿Qué deben hacer sus discípulos para disfrutar de la provisión de Dios para sus vidas? ¿Qué debemos hacer? Tenemos que hacer. O tenemos que trabajar, tenemos que cumplir nuestra responsabilidad del origen. Bueno, capítulo 6, versículo 11 dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Capítulo 7, acá en Mateo, estamos ahí, así que pueden mirarlo. Mateo capítulo 7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Entonces, ¿qué tenés que hacer? Si querés recibir la provisión de Dios en tu vida, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pedir, tenemos que orar. Juan capítulo 15, versículo 7 dice: pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora, ojo acá, todo lo que esté dentro de la voluntad de Dios. Y poniéndolo en nuestro contexto es necesidades. Porque a veces gente descontextualiza este versículo y dice: usted tiene derecho a ordenarle a Dios. Si usted quiere un auto nuevo, pídaselo a Dios y Él se lo tiene que dar. No es así. Tenemos que pedir dentro de la voluntad de Dios. Y como dije recién, para poner en contexto lo que nosotros estamos estudiando, y acá con Mateo 7, pedir por nuestras necesidades. Orar a Dios. Él sabe de las necesidades que tenemos, pero nuestro Padre Celestial se agrada que le pidamos. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 4. Sí quiero que vaya un momento a ese texto. Filipenses capítulo 4. Estamos viendo qué debemos hacer para disfrutar de la provisión de Dios para nuestras vidas, para nuestras necesidades diarias, básicas, primordiales. Ya definimos qué es orar. Filipenses 4, versículos 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, se nos sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué es el resultado? Dice: y la paz de Dios, esa paz inentendible que ni nosotros podemos comprender, porque dice: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué debemos estar afanosos? Por nada. Probablemente que es un poco más amplio todavía, pero por nada. No hay situación, no hay circunstancia por la cual debemos estar afanosos, o preocupados, o ansiosos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, peticiones, ruegos delante de Dios, oración. Pero lo que me llama la atención es que dice con acción de gracias. Es que ya poder, gracias a Dios, de decir: yo confío en un Padre Celestial que tiene todas las cosas y que sé que Él va a proveer, y te doy gracias, Señor, por eso. Eso siempre me llamó la atención. Porque en el mismo versículo pone: y ruego y con acción de gracias. Y el resultado es impresionante, ¿no? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
La oración implica o es una demostración cabal de nuestra confianza absoluta en las promesas de Dios. Y esa es la clave. Ese es el tercer requisito para que podamos hacer en nuestras vidas realidad el reino de Dios y su justicia. Como lo más importante, confianza absoluta en Dios. Fíjense, volvemos a Mateo capítulo 6, ya estamos llegando al fin en un ratito más. Fíjense en Mateo capítulo 6, estamos viendo, versículo 30. Si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No dice hombres sin fe, porque está hablando a sus discípulos, pero dice hombres de poca fe. Quiere decir que hay que ser hombres de mucha fe, de más fe. Y probablemente nunca vamos a llegar a tener el tipo de fe que a Dios le agrada, pero podemos llegar a tener una fe que crece, una fe que madura día a día. Y muchas veces cuando Dios pone situaciones difíciles en la vida, pruebas, según Santiago capítulo 1, el propósito de Dios a través de las diversas pruebas es hacernos perfectos y cabales, es madurarnos, es ayudarnos a purificar, es ayudarnos a crecer en nuestra fe, es ayudarnos a darnos cuenta que dependemos de Él, no de mi trabajo, no de mi plata, no de mi salud, y etcétera, 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 como mencionó el pastor en el tiempo que estaba presentando la ofrenda. Dependemos de Dios, dependemos de Él. Entonces, confianza. Y eso se demuestra por orar y por persistir en la oración. Son los discípulos que confían en su Padre Celestial, o los hijos que confían en su Padre Celestial son los que piden, y por lo tanto son los que reciben. Dice Isaías capítulo 26 versículo 3: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Estás pensando en que Dios nos considera a nosotros como lo más importante de su creación y es por eso que va a suplir cada necesidad que tengamos? ¿Estás pensando que Dios sabe todo lo que necesitas? Hasta la más mínima de tus necesidades Él lo sabe y por lo tanto Él va a suplir. Pero Él quiere que pidamos, Él quiere que confiamos en Él, que nuestra confianza sea absoluta. No que confiamos en un gobierno y oramos por nuestro gobierno que tenga sabiduría porque vamos a estar un poquito mejor quizás. La Biblia nos manda a orar para que vivamos en paz, en quietud, pero no debemos poner nuestra confianza en el gobierno. Y a veces caemos en esa trampa. No debemos confiar en un plan económico, no debemos confiar en si el peso, el dólar, el euro o lo que sea. Debemos confiar en nuestro Padre Celestial. En Él debemos confiar, porque en Él tenemos la garantía de que Él va a suplir cada necesidad. Los que tienen paz en su corazón, producto de su confianza en el poder del Padre Celestial para proveer todo lo que necesitan, son los que podrán poner en práctica o hacer realidad en sus vidas lo que dice Jesús en el versículo 23. Y llegamos otra vez allí al versículo 23. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, las necesidades, os serán añadidas. Dios es la prioridad para aquellos que confían en Él. Y viene como resultado. Saben que estamos llegando a un tiempo ideal para demostrar o hacer realidad este pasaje en nuestras vidas. Todo el año debe serlo, toda la vida debe serlo. Pero quiero aplicarlo acá, quiero que viene justo.
en este tiempo que se acercan, las tradicionales fiestas de fin de año, la Navidad y el Año Nuevo, ¿por qué estás preocupado? ¿Estás como la gente que no conoce a Dios? Que está preocupada por la comida, que está preocupada por los regalos, que está preocupada por el viaje, que está preocupada por la ropa nueva y porque este año probablemente no va a poder tenerlo, porque la economía está difícil y porque el sueldo no llega, y están recontra ansiosos y ya están tomando pastillas. Pero a veces los cristianos no escapamos de esta realidad. Se lo digo porque he hablado con gente. He hablado con un amigo. Bueno, no tengo mucha confianza. No con Matías, no es Matías. Es otro amigo. Yo tengo muchos amigos, gracias a Dios. También es un hermano en Cristo. Lo reté la otra vez. Que siempre me viene. Vio el dólar. Pastor, subió el dólar otra vez. Y bueno, yo me salí, se me cerró la cadena. Bien, espiritualmente le exhorté. Porque no me gusta eso. Pero viene este tiempo. ¿Estás preocupado por esas cosas? ¿O estás preocupado por agradar al Señor? ¿Compartir el Evangelio con los perdidos? Navidad es ideal para esto. ¿Asistir fielmente a las reuniones de tu iglesia? ¿Seguir haciendo tu ministerio normalmente? Esto último que mencioné es buscar, primeramente, la prioridad, el reino de Dios y su justicia. Por eso me pareció interesante aplicarlo acá en este tiempo, que esta enseñanza nos ayude principalmente en toda nuestra vida en realidad, pero en este tiempo, porque a veces acá donde las prioridades a veces se empiezan a invertir. Estamos más preocupados por cosas efímeras, por cosas que no tienen mucho sentido en sí. Nunca en mi casa éramos de hacer mucho para el tiempo de las Navidades. Mis padres eran de un pensamiento, si bien eran religiosos, pero no le daban mucha trascendencia a la fiesta y todo ese tipo de cosas. Pero sé que no toda la gente es así. Y con Matías siempre hablamos de eso. Para mí es un día más, son días importantes de alguna manera porque tenemos oportunidades. Pero por favor, este es un tiempo ideal para poner en práctica lo que el Señor nos enseñó esta mañana. No estés preocupado por cosas efímeras, intrascendentes. Estés preocupado por el reino de Dios y su justicia. ¿Sí? Como dije recién, adore al Señor en este tiempo. Como siempre, adore al Señor. Comparte el Evangelio con los que no conocen a Cristo. Y como dije, Navidad es ideal porque nos reunimos con familiares, a veces nos invitan y se abre la oportunidad a veces estoy orando por esas oportunidades. Como dije, así está su iglesia. Y si está de paseo en algún otro lugar, trate de buscar una iglesia donde asistir igualmente. Porque si congregues ese día, no deja fuera al Señor. Y siga haciendo sus responsabilidades en la iglesia local. Porque como dije, eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Y lo demás Dios se encarga. Dios lo añade. Conclusión: en lugar de preocuparte por el día de mañana, vive el presente. Confía en el Padre Celestial y disfruta de su provisión cada día para tu vida. Ahora sí termino. Quizás hay alguien acá que no conoce al Señor Jesucristo como su Salvador y como su Señor. Yo hace un rato hablé de Padre e Hijos. Hablé del Padre Celestial, que se nos presenta en este texto. El Padre hablándole a sus hijos y dándole consejo a sus hijos. Quizás estás acá y pensás que sos un hijo de Dios o una hija de Dios porque siempre te congregaste en una iglesia, porque tratás de hacer las mejores cosas, porque tratás de no tener problemas con nadie, porque das una ofrenda. Y quizás pensás que sos un hijo de Dios por esas cosas. Mucha gente tiene la idea de que todos somos hijos de Dios. Algunos malos, otros buenos, pero todos somos hijos de Dios. La Biblia dice que no todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. La Biblia dice en Juan capítulo 1
que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el contexto de ese pasaje está hablando de Jesús, que es el que vino a los suyos no lo recibieron. Entonces la clave para que puedas llegar a ser una hija o un hijo de Dios es que en esta mañana primero te des cuenta que no sos un hijo de Dios. Pero decís, bueno, quiero ser un hijo de Dios, quiero ser una hija de Dios. Bueno, esto es lo que la Biblia dice que tenés que hacer. Tenés que reconocer que sos un pecador, una pecadora como todos somos. Reconocerlo en tu corazón, delante de Dios. Confesar esos pecados a Dios. Y pedirle a Dios que te dé la fe para creer en el Señor Jesucristo. ¿Qué tenés que creer acerca de Jesucristo? Que Él vino a este mundo, que Él murió en una cruz para cargar con tus pecados y con mis pecados, porque alguien tenía que pagarlos. La paga del pecado es la muerte, dice la Biblia. Pero no se quedó en la cruz, fue sepultado en evidencia de que realmente había muerto, pero tampoco se quedó en la tumba. Al tercer día resucitó entre los muertos, y por eso que hoy puede prometerte vida eterna. Eso es lo que tenés que creer. Pídele a Dios que te dé esa fe para poder confiar en Cristo y nada más que en Cristo para tu salvación. Y si haces eso en el lugar donde estés, sentado allí en tu corazón, esto es algo entre vos y Dios. Si haces eso, entonces sos una hija o un hijo de Dios a partir de este mismo momento. Entonces sí puedes decir a Dios tu Padre, y puedes con total certidumbre decir: soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Y entonces puedo orar y pedir que Él supla cada necesidad que pueda haber en tu vida. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos muchísimas gracias por este pasaje que hemos escudriñado en esta mañana. Gracias por la enseñanza tan sustanciosa que nos has otorgado hoy. Pido, Padre, que esto sea una realidad de nuestras vidas, que podamos realmente entender y hacer práctico también el hecho que vivimos en este mundo, haciéndote a ti la prioridad de nuestras vidas, que buscamos tu reino y tu justicia, que podamos, Señor, tener un corazón que atesora lo celestial por sobre lo terrenal, que podamos tener una mente que se enfoca primordialmente en servirte a ti y no a las riquezas, no a las posesiones en esta tierra. Y en tercer lugar, que podamos tener esa confianza absoluta de que tú eres nuestro Padre, y como Padre que eres, vas a suplir cada una de nuestras necesidades. Pido, Padre, si hay alguien aquí que aún no conoce a Cristo como su Salvador, que no es tu hijo, que no es tu hija, que tú hoy puedas salvarlo, que tú hoy puedas darle perdón de pecado, salvación, vida eterna, y adoptarlo, hacerle parte de tu familia, para que también pueda disfrutar de esa maravillosa relación de padre a hijos que tenemos cada uno de nosotros contigo. Te damos gracias por tu palabra una vez más. En el nombre de Cristo Jesús pedimos. Amén.